está muy ad hoc, ¿no? El tema con el que vamos a tratar el día de hoy. Pues vamos a leer unos comentarios para iniciar. Lo vamos a hacer tipo podcast, ¿verdad? Tipo plática. Aquí tenemos el primer comentario. José Joaquín Orozco, Dios los bendiga a todos, bendiciones. Aquí dice, pastor, cuando habla acerca de cuando el Señor regañó a sus apóstoles porque no fueron capaces de sacar el demonio de aquel joven y les dijo que eso solo salía con oración y ayuno. Y en otro versículo, no sé cuál es en este momento, él les dice que él esté con ellos, no tiene necesidad de ayunar. No entiendo. Bueno, voy a dar una respuesta en cuanto a esto. Si bien en el original, cuando se refiere a ayuno, no es ayuno tal cual, sino que es como una oración intensa, ¿ok? A eso significa el Señor. Ahora bien, el Señor especifica que durante el ministerio de Jesús no iba a haber ayuno, pero que después vendrán días en donde era necesario el ayuno, y eso lo vemos en Hechos, como los apóstoles ayunaban constantemente para recibir una claridad del panorama de las acciones que tienen que llevar, ¿no? Entonces vemos que actualmente el ayuno no es como en el Antiguo Testamento, no es una cuestión de silicio, una cuestión de ceniza, una cuestión de depresión. Por el contrario, en el Nuevo Testamento vemos que dice Jesucristo, lávate la cara, sal guapetón, ¿verdad? Y que nadie se dé cuenta que estás ayunando, ¿ok? Es para prácticamente golpear la carne, disciplinar la carne, ¿ok? Entonces, es solamente para eso, no es una cuestión de yo hago eso a cambio del otro, ¿no? También sirve para cuando vas a recibir una noticia importante, cuando vas a dar un paso importante como Jesús que ayunó para empezar su ministerio. Entonces, ese es el tipo de ayuno actualmente que se realiza, y el correcto, pues obviamente hay ayunos de todo tipo, ¿no? Ayuno de redes sociales, ayuno de varias cosas, pero lo correcto sería ayunar realmente con cosas que nosotros consideramos que fortalecen nuestra carne, ¿verdad? Nuestra carne tiene que estar debilitada para que el Espíritu del Señor que es en nosotros sea fortalecido. No sé si alguien quiere comentar algo respecto a esta pregunta que hicieron. Hermano Dani, hermano José. Sí, realmente, como usted dice, pastor, el ayuno pues debe tener ese propósito, ¿no? Debilitar realmente nuestra carne, nuestros deseos, para poder ser llenos de su espíritu, y sobre todo con la palabra del Señor y en oración, ¿no? Porque a veces pues tendemos a distraernos fácilmente con ciertas cosas, y pues lo último que hacemos es leer, ¿no? O estudiar la palabra. Así es. José. Bueno, interesante el suceso ese de los discípulos con respecto a la autoridad que ellos quisieron ejercer sobre ese demonio. Y claro, como decía Andrés, tiene que ver con una oración ferviente, ¿cierto? Porque ahí dice, este género de demonio no sale sino con oración y ayuno. Hay demonios en realidad que por la jerarquía que tienen, no es llegar y así como ya yo te saco en el nombre de Cristo y fuera, o chao, como decimos acá en Chile. En realidad hay que tener claro que es el Señor que saca el demonio por medio de nosotros. Nosotros en sí mismos nosotros no tenemos ningún poder. El poder lo tiene el Señor y nosotros somos la manguera por donde pasa esa agua. Pero es interesante ese evento, porque ahí nos deja claro que ir así por así, caminando por la calle y ver a una persona que tiene algún tipo de enfermedad y tú dices, no, tiene demonio, te saco fuera, y al otro también lo saco fuera, es un tanto delicado eso. Y claro, pues debemos estar apercibidos de eso y también preparados en el caso de que eso acontezca. Así es correcto. De hecho, lo que dice José es muy cierto, ¿no? Y de hecho, Juan capítulo 4 habla acerca de estas mangueras que somos nosotros, ¿verdad? De hecho, cuando el Señor le dice a la mujer samaritana, yo soy la fuente y ustedes son esos ríos, en ustedes correrán esos ríos, el original del griego en ese pasaje es el mismo que se utiliza para el término sangre o venas arteriales. Entonces somos esas mangueras, como dice José, y Juan 4 lo respalda también, el cómo la sangre de Cristo corre por nosotros y no es nuestra autoridad, sino la autoridad de Cristo, ¿no? De hecho, Judas, capítulo 1, bueno, el único capítulo que hay de Judas, en el versículo 9 y 10, dicen que Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición sobre Satanás, sino que le dijo que el Señor te reprenda, ¿no? Y luego dice, pero estos blasfeman de cuántas cosas
no conocen y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales, ¿no? O sea, caen en el de yo te ato y te desato y tiran aceite y agua bendita y de todo, ¿no? Ángel Esquivel, Dios le bendiga, bendiciones. Miguel Ángel Cabrera, gracias y paz, hermanos, saludos desde Montevideo, Uruguay, esperando alimento espiritual para enriquecer mi vida cristiana. Paz, paz. Desde Cabacú, Cuba, perdón, desde Cubacú, mi hermano, Rolly Ley, él es un evangelista. Te espero acá en Cubacú con gozo y alegría. Claro que sí, en agosto de 2024 vamos a estar allá. Maggie, buenas noches a todos. Soy Braulio, hijo de Dulce, que la predica esa bendición. José y Dani, este niño es un niño. Braulio es un niño de 8 años. Sí, que recuerda. deja su iPad y se conecta a ver la prédica que realizamos los lunes, miércoles y viernes. ¿Ok? Entonces, es una bendición que un niño de 8 años se conecte y dice: yo presto mucha atención. De hecho, su mami en la transmisión, hace 2 transmisiones, nos dijo: mis hijos acaban de dejar el iPad que estaban jugando porque les llamó la atención la prédica. Entonces, eso es maravilloso, el cómo los niños abren sus oídos y sus almas a escuchar el mensaje y de que les entra, ¿no? Entonces, Braulio se llama de 8 añitos. Saludos, Braulio. Ahí mándale saludos igual. Saludos, Braulio. Bendiciones. Azuquita. Hola, gente. Nada más de Cristianos Radicales. Y aquí tenemos a hermano Vicente Barragán. Muy buenas noches. Buenas noches, hermano Vicente. Pues bueno, vamos a abordar un poquito el tema, vamos a empezar a platicar así entre nosotros y yo creo que ahí también la gente va a ser edificada y vamos a ir respondiendo algunas preguntas que nos vayan haciendo los hermanos, ¿no? Vamos a primero a abordar el tema. ¿Qué pasa si soy cristiano y realmente soy cristiano, ¿no? Y de repente caigo en pecado, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede conmigo? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Con qué lucho diariamente? ¿Sigo bajo la maldición del pecado o ya no soy bajo la maldición del pecado? ¿Qué está bajo la maldición del pecado? ¿Qué no está bajo la maldición del pecado? Mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. ¿Cómo es esta, ¿no? Esta visión dimensional, la cosmovisión cristiana o bíblica respecto a este tema, respecto a qué puedo hacer o qué sucede cuando estoy siendo cristiano y siento que no soy del todo 100% limpio o ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que menciono constantemente en las prédicas es que el cristiano con lo que más lucha, hay cristianos que luchan con adulterio, fornicación, hay cristianos que luchan con homosexualismo, con lesbianismo, hay cristianos que luchan contra alcoholismo, adicciones, etcétera, ¿no? O sea, son tentaciones y el recibir una tentación no te hace pecador. Caer en la tentación te hace pecador. Entonces, sin embargo, vemos que el cristiano tiene un pecado favorito y ese pecado favorito es el mal humor, ¿ok? Eso no aplica solo con una persona, eso lo digo siempre. O sea, todos los cristianos que conozco, todos, ok, no es adúltero, no es fornicario, no es, pero el mal humor, híjoles, es el pecado favorito del cristiano, ¿no? Explota fácilmente, se enoja fácilmente y es algo bien chistoso, ¿no? Y yo siempre digo, probablemente es porque la carne se alborota, ¿no? Hay un gusanito que aquí en Yucatán le decimos babosa, o sí, es como una babosa, es como un gusanito que lo encuentras en la calle o en la tierra y tú le echas sal y ese gusanito se retuerce y muere por la sal. Entonces, como el caracol, digamos, la babosa es como un caracol. Entonces, constantemente digo que a veces nuestra carne es como la carne del caracol o la carne de esa babosa. Y la palabra de Dios, la constante comunión con Dios, es como esa sal, ¿no? La sal de la tierra que cae en nosotros y nos quema y nos tritura y obviamente la carne se exaspera, se pone... ¿Por qué el cristiano tiene que estar luchando constantemente con el mal humor? Muchos utilizan el texto bíblico de airaos pero no pequéis, lo mencioné el domingo, y dicen, no, es que mi texto favorito es airaos pero no pequéis, y piensan que es como que el respaldo para decir, yo puedo enojarme y no pasa nada, no estoy pecando por enojarme, pero si leemos el contexto dice que al enojarte das lugar al diablo, entonces ni siquiera deberías caer en el juego de enojarte, porque es muy fácil, eres muy volátil a explotar y a caer en pecado, ¿no? Entonces, ¿por qué el cristiano lucha contra esto? ¿Por qué cuando peca el cristiano se pone de mal humor, se pone triste, se quiere alejar? Vamos a escucharlos, a platicar. Es válido hacer preguntas entre nosotros mismos.
y adelante, los escucho. Adelante, hermano José. Daniel, no, a ver, espérame. Ahí sí. Ahí está. Bueno, es normal que tengamos emociones, ¿no? Por ciertas situaciones, ¿no? Hace rato precisamente vi una prédica que trataba de las emociones, de las tentaciones, todo eso, ¿no? Y como bien decía usted, las tentaciones están, el detalle está que caemos, y una de las lo que nos sirve, por ejemplo, como alerta, como para darnos cuenta, son las emociones, al cómo reaccionamos a ciertas cosas. En este caso, el enojo, pues es una de las cosas con las que luchamos todos los días, ¿no? Porque pues contestamos rápidamente, sin pensar a veces, contestamos de una forma airada, o no medimos las consecuencias de nuestras palabras, ¿no? Entonces, uno de la sabiduría que debemos tener es tratar de no enojarnos lo más posible, y sobre todo tener siempre en mente y en cuenta que pues Dios está con nosotros, nos está observando, y tener ese temor al Señor, ¿no? Y no dañar ni los sentimientos de nadie, ni los sobre todo a nuestros seres queridos, ¿no? Adelante, José. Sí, bueno, es un tanto controversial en algunos movimientos carismáticos, al menos acá en Chile se da bastante el hecho de que aquel supuesto hermano que peca es digno de expulsión en muchas congregaciones, sobre todo en personas, en niñas jóvenes que llevan un pololeo, ¿cierto? Llegan a alguna congregación estando emparejadas y de repente tienen un hijo. Y hay pastores acá chilenos que pescan a esa hermana y la echan de la congregación, porque para ellos ella es una pecadora que no calza dentro del contexto de cristianismo que ellos llevan. O bien hermanos que arrastran un cierto vicio, ya sea el cigarrillo, que es como lo más común. Los chilenos son buenos para fumar. Yo cuando me convertí también fumaba, pero el Señor en algún momento sacó esa necesidad de querer seguir consumiendo tabaco, ¿cierto? Y desapareció. Pero estas mismas congregaciones carismáticas, que no son de una denominación, son de varias denominaciones, actúan siempre con el mismo patrón. Y a mí me ha llamado bastante la atención eso. De ese patrón de que si peco, no soy cristiano, dónde quedan los principios bíblicos cuando un hermano peca. Por ejemplo, la restauración. Es bastante importante que un hermano de una congregación, cuando peca, cuando está mordiendo el polvo, ¿cómo lo restauramos? ¿Somos capaces de ir con ese espíritu de mansedumbre, como enseña la Escritura, y restaurarlo como nos gustaría que a nosotros nos restaurasen? Eso no se ve acá, al menos en la práctica. Así es. Sí, vemos cómo se puede transversar, ¿no? Las escrituras, y les voy a contar un caso que pasamos nosotros en la congregación, en una de las congregaciones, y es que era uno de los copastores. Uno de los copastores cayó en adulterio y hablamos con él, ¿no? Y restaurándolo, también obviamente diciéndole, ok, mira, hay un proceso, ¿no? Y restaurándolo una y otra vez. Cuando digo una y otra vez me refiero a mucho tiempo, me refiero a 3, 4, 5 veces, pero ya fue una cuestión ya definitiva el sentarlo y decirle, miren, hay una disciplina por esto, no hay una muestra de frutos dignos de arrepentimiento, y al final el copastor me dijo, no voy a dejar de pecar, prefiero sufrir la consecuencia a dejar de pecar. Entonces, cuando vimos eso, decimos, bueno, lamentablemente lo tenemos que retirar del cargo, no lo vamos a abandonar aún así, lo vamos a meter en un proceso de obviamente, de acompañamiento y todo, y al final, pues ya, se alejó y se fue, ¿no? Otro caso similar, pero en este caso no es que se hayan ido,
sino de que querían, a pesar de seguir en su pecado, querían armar un alboroto, ¿no? Y llevarse gente y todo. Y es cuando nosotros realizamos ya la expulsión. Algo que siempre les digo a los hermanos es, la palabra nos dice que podemos llevarnos con quien sea, ¿no? Y hay pecadores con los que nos llevamos, fornicarios, adúlteros, borrachos, etc. El único donde nos dice, ten cuidado, es con los que se hacen llamar cristianos y siguen cometiendo esto y son capaces de dañar el testimonio del evangelio, el testimonio de los hijos de Dios, ¿no? Sin embargo, creo también firmemente que el Señor es el que corrige, el que da el pago justo, etcétera, ¿no? Y es lamentable cuando esto sucede en las congregaciones, pero también he visto los casos, como dice José, cuando llegan, inmediatamente condenan, empiezan a condenar, ¿no? A condenar, y se supone que la iglesia es un hospital, ¿no? Se supone que la iglesia es para eso, para pura gente pecadora, porque dice la palabra de Dios que lo necio de este mundo, lo vil y menospreciado, o sea, nosotros. Entonces, alguna palabra que yo de repente utilizo en el púlpito es, entre todos los de aquí, yo soy el más pecador, ¿no? Y un día se acercó un hermano al final y me dice, pastor, tengo una pregunta, ¿qué pecados comete usted? Y le digo, ¿por qué? Le digo, es que usted dijo que usted es el más pecador, entonces yo cometo pecados feos, dice, entonces yo quiero saber qué clase de pecados comete usted. Le digo, no, mira, es una frase, le digo, es una frase que yo digo, tal vez no me expliqué bien, le digo, pero me refiero a que no soy, no me vean como, Cristo es su ejemplo, no yo, ¿no? Claro. Entonces Cristo es su ejemplo, sin embargo, debemos de esforzarnos para también entender que somos administradores, somos de manera representantes, somos como ese logotipo, ¿no? De Cristo, por decirlo así. Entonces, es un tema, ¿no? Que es triste en ciertos casos. Yo recuerdo muy bien cuando me aparté, tuve un tiempo en el que me aparté del evangelio, no solamente del evangelio, sino también del ministerio. Yo renuncié a mi pastorado y terminé de político, ¿ok? Y después de renunciar a la política, de repente hace como un mes me mandaron unos mensajes, ¿no? Y me dicen, no, tú te saliste de la política y te fuiste a la iglesia porque ahí hay más dinero, ¿no? Y cosas parecidas. Y les dije, si supieran que de político no ganaba nada, número uno. Número dos, justo cuando ya me iban a dar el puesto, que ya no tenía que hacer nada más en mi vida más que ganar dinero y gobernar, entre paréntesis, en un puesto político, justo ese día que ya estaba a punto de recibir eso, Dios me dice, renuncia. ¿Okay? Y ya no pude luchar más contra Dios, caí quebrantado, llorando como Magdalena, y me quebranté, y ese día presenté mi plan de trabajo ante el gobernador y le dije, mi plan de trabajo es hacer lo que debo de hacer, regresar a la casa de mi padre, ¿no? Y de ahí surgió la frase, nunca es tarde para regresar a casa, de aquí. Y renuncié absolutamente a todo, ¿no? Absolutamente a todo. Se entregó casas, se entregó camionetas, se entregó escoltas, tenía escoltas. De hecho, ya cuando yo renuncio a mis escoltas, pasa un año y medio, creo, un poquito más, no, un año y medio, no, un año. Pasa un año, el gobierno no me lo quería retirar. Entonces me lo mantenían, a pesar de que yo ya no necesitaba escoltas, yo ya había renunciado a todo, me mantenían los escoltas. De hecho, ahí conocí a Adrián y yo llegué a predicar, llegaba yo en la camioneta con los escoltas a predicar y llegaban los escoltas con sus armas largas, ¿no? Y los hermanos así como que pues viendo, ¿no? Pastor narco. Decía el papá de Adrián, de repente me dice, no, pues tal vez son sus ángeles que lo están cuidando, dice. Y renuncié absolutamente todo, ¿no? Y pasamos necesidades, pasamos hambre, pasamos tribulaciones, pero puedo decir ahorita y en ese momento también que valió la pena, valió absolutamente la pena vivir en escasez, vivir en lo que sea, así como uno puede, como dice el apóstol Pablo, en la abundancia y en la escasez, nada me separará del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo sublime, nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no estoy sirviéndole a Cristo por dinero, sino justamente lo contrario, renuncié a todo por Cristo Jesús. Y actualmente, pues ustedes saben, ¿no? No pedimos diezmos, no nos sustentamos de la ofrenda, para empezar ni alcanza, no nos sustentamos de la ofrenda, por el contrario, buscamos ser de bendición para otros hermanos, ¿verdad? Y el Señor se ha encargado. Algo que el Señor me ha compartido mucho en particular es, tú ocúpate de mis cosas y yo me ocupo de las tuyas, ¿no? Entonces, cuando me empezó a ocupar de las cosas del Señor, vimos cómo el Señor se empezó a ocupar de las nuestras. Y para el Señor esto es añadidura, o sea, ni siquiera debe ser como algo sorprendente,
¿okay? Para él es algo tan simple, tan sencillo, tan básico, pero para nosotros es algo maravilloso, milagroso, ¿no? Entonces, Amén. el Señor siempre ha demostrado, ¿no? Y siempre digo, el Señor te regresa, cuando te regresa a las buenas o a las malas, no porque sea como que no respeto, no sea un caballero, sino que tiene un sello, ¿no? Un sello especial. Y sin duda nacimos para algo específico. Y creo yo firmemente que Dios está levantando grandes siervos de Dios. Él siempre los ha levantado, pero últimamente siento que el entendimiento, la sabiduría de Dios se ha esparcido con más intensidad. Y eso es debido a que ya estamos en las últimas, y por ese motivo yo doy gracias a Dios, doy gloria a Dios, porque muchos están regresando a casa, muchos están entregando su vida a Cristo, se están arrepintiendo, y lamentablemente la iglesia, no hablo de la iglesia bíblica, hablo de la iglesia, el término iglesia, está durmiendo, ¿okay? El término iglesia está durmiendo, están tranquilos, ya no se predica arrepentimiento, se ha vuelto un club social, y eso provoca que se llenen de emocionalismo, se vuelvan cristianos por emoción. Entonces, como no hay una convicción y hay pura emoción, apenas viene el día malo, como dice Efesios 6:10, se caen. ¿Por qué? Porque no están firmes. Entonces vemos que el cristiano no es de emoción, el cristiano debe ser de convicción. La convicción de que era un vil pecador y que necesita a Cristo en su vida y nacer de nuevo, y que ahora tiene las alas del Espíritu como promesa de que algún día seremos perfectos, igual que Él. Pero para eso falta mucho. Yeah. Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén, así es correcto. Hermano José, Daniel, ¿algo que quieran comentar? Sí, apoyando en su testimonio, igual, nosotros sabemos, dice la palabra que el Señor, que sus ovejas escuchamos su voz, y cuando Dios te habla realmente otra vez para regresar, distinguimos esa voz especial, esa voz de amor que te dice, regresa. Entonces a mí me pasó algo similar, igual mucho tiempo me alejé, pero sabemos que cuando Dios te habla, sientes esa voz especial en tu corazón, en tu ser, y es cuando regresas a casa, es cuando te habla realmente. Ya sean las buenas o las malas, pero regresas, es una voz de amor. Y entonces cuando te ocupas realmente de las cosas del Señor, cuando quieres agradarlo, quieres vivir en santidad y quieres sobre todo hacer su voluntad y buscar su reino, precisamente lo demás viene por añadidura, ¿no? Y el pastor sabe que igual soy un ejemplo de eso. Bueno, no yo, sino, bueno, sí, pero a través del Señor. Y hoy está proveyendo el Señor, por buscar sus caminos primeramente, ¿no? Amén. Adelante, José. Bueno, yo creo que es algo común de varios, en realidad, el gran porcentaje de hermanos hemos tenido o hemos sido víctimas del engaño del pecado al momento de alejarnos. Y la Escritura habla sobre esto, po. Dice que tengamos cuidado con apartarnos por ser engañados por el pecado. Y hay un patrón común que se repite, un factor común que es el alejarme de la congregación cuando peco. O sea, cuando uno está pecando y sabe que está permaneciendo en ese pecado, uno no se congrega. Y el engaño del pecado nace por el hecho de que Satanás te muestra lo que estás haciendo versus lo que tus hermanos están haciendo o versus lo que es el Señor en la iglesia. Y eso te lleva, en definitiva, a tomar una postura entre comillas, no de inocencia, sino que de ser alguien afectado por el pecado, dolido por el pecado, y que ese dolor del pecado, como producto del pecado, no te lleva a congregarte. Pero el mayor engaño está ahí, en que Satanás utiliza esa figura para no hacer que tú desees como la primera instancia acudir a tus hermanos.
ya sea por la vergüenza que te produce el pecado, ya sea porque te van a mirar y en algún momento estuviste como loco, ¿cierto? Compartiendo el evangelio cuando te convertiste, eh, servías mucho en la iglesia y de repente, ¡pum!, te tocó morder el polvo, fuiste engañado por el pecado, te alejaste, ¿cierto? Y Satanás te mostró eso. O sea, vas a ir a hacer el ridículo. En mi caso me pasó eso. Fui engañado por el pecado y por no entender un concepto que, que para muchos eh, no es bien claro, que es el concepto de la gracia. Por no por malentender el concepto de la gracia, yo fui engañado por el pecado. Y me di cuenta cuando ya estaba comiendo barro, literalmente. Entonces, eso a mí me llevó a alejarme de la congregación, a no responder la llamada de los hermanos. Y al final dije, no, ¿qué saco de ir a congregarme si estoy así, sucio? Y en algún momento me acuerdo que fui, me congregué, pero no estaba doc. Uno de nuestros ancianos en su momento me dijo, siento que no le has dado la espalda al Señor, pero lo estás mirando de lejos. Sí, Órale, hermano, le dije yo. Sí. Eso es lo que le órale. estoy sucediendo, sí. No le he dado Oye, la espalda, pero lo estoy mirando de lejos. golpe fuerte. Y sabes que eso a mí me hizo clic mucho. Yo me acuerdo que fue antes de empezar una reunión hogareña. Nosotros acá nos reunimos en las casas, en diferentes comunas, y los días domingos nos reunimos toda la iglesia en los comedores de un liceo. Y estamos ahí haciendo algunas cositas para poder juntar dinero y comprar un terreno y hacer un local donde reunirnos. Pero Pues, eso fue dentro antes de empezar un culto hogareño, que el hermano conversó conmigo. De hecho, él me buscó para conversar y después de todo lo que le dije, me dijo, no, siento esto. Y claro, pues yo entendí que el Señor le mostró eso a él y era justo lo que yo estaba viviendo. O sea, yo pensé que yo podía ser diferente a los demás porque los demás le dan la espalda al Señor. Pero yo no le di la espalda, yo lo miré de lejos. Y eso a mí me chocó. Cuando él me confrontó con eso, me chocó. Y de ahí ya pasaron una semana en donde yo dije, ya no, estoy literalmente en el suelo, yo necesito arrepentirme. Y es sutil. La caída en el pecado es bien sutil. Satanás utiliza todo eso que tú viviste en un momento, todo ese fuego, por así decirlo, y te lo muestra ahora en el estado en el que estás, y eso hace de que tú no vuelvas a la congregación. Y qué tan sí, la importante es estar, comparativa. claro, qué tan importante es estar congregados. Mira, yo he aprendido algo. Satanás siempre los textos más potentes o de mayor revelación de la escritura te lo hace ver como textos simples. Por ejemplo, ese texto de no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Claro, uno puede decir, claro, es obvio, soy cristiano, tengo que hacer vida de cristiano con la iglesia. ¿Dónde más voy a ir? Pero todo el poder que hay detrás del participar con tus hermanos, de estar expuesto al evangelio, hay, tú te cubres ahí, tú te blindas por los demás hermanos. Hay se activa esta cohesión de cuerpo en el que si tienes una herida en el brazo, tu otro brazo va a ir y lo va a curar. O sea, es importante, cuán importante es estar congregados, pero Satanás ha hecho de estos textos tan sencillos, porque el evangelio es sencillo y profundo. Entonces, esos textos tan sencillos que a ti te llevan a estar prácticamente o llevar una vida protegida por el Señor, Satanás te los vuelca y te los muestra de otra manera. Pues me gustó mucho, me gustó mucho, o sea, pude percibir el impacto espiritual que ocasionó esa pequeña frase parte de Dios utilizando la vida de este hermano, ¿no? Es fuerte y es real, ¿no? Y nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo habla a través de
de sus vasos, ¿no? Y los utiliza, y es algo que la palabra dice que solo el Espíritu Santo puede convencer de pecado a alguien, ¿no? Nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo utiliza eso, y es contundente, como dice José, es sencillo, pero contundente. Y pues ahora doy gracias a Dios por la vida de José, por la vida de Daniel, que estamos hablando de esto, ¿verdad? Unos, no se van a ofender, ¿no? Unos necios, viles, pecadores, miserables, que ahora han sido llenos de la gracia de Jesucristo, ¿no? Y es verdad todo lo que menciona. Aquí vamos a responder una pregunta, dice, si peco, pero me voy de la iglesia y luego vuelvo y sigo pecando, bueno, nada más volviste, pero no te arrepentiste, ¿no? Eso es así de simple, ¿no? Y fíjate que constantemente, ahorita que mencionabas lo del versículo de no se dejen de congregar como algunos tienen costumbre, muchos me dicen, yo no necesito congregarme, porque yo soy parte de la iglesia y todo, ¿no? Y constantemente se les puede dar ejemplos, cómo dices amar a la cabeza y no a todo el resto del cuerpo, cómo dices amar al esposo pero no a la esposa, cómo dices despreciar tu propio cuerpo, no se puede, ¿no? Uno no se anda ahí por la vida haciendo cortadas y sacándose los órganos, uno se cuida a sí mismo, ¿no? Y ahorita que José dice, o sea, un brazo ayuda al otro brazo, es totalmente cierto, inclusive hasta nuestro mismo cuerpo entre células se van regenerando, entonces nos damos cuenta cómo es necesario que esté el cuerpo unido, ¿no? Y no dejar de congregarse. Entonces la respuesta para esta yo la veo sencilla, si peco pero me voy de la iglesia y vuelvo y sigo pecando, simplemente pues volviste pero no te arrepentiste y simple, ¿no? Aquí tenemos otra, hermanos, ¿qué tipo de ropa debe ponerse un cristiano a la hora de dormir a la luz de las escrituras? Gracias. Pues bueno, hay mormones, la secta de los mormones, que utilizan algo que se llama garment. El garment es como un tipo de ropita blanca o algo parecido que se ponen abajo y ellos lo utilizan como ropa interior. Entonces muchos de ellos duermen en garment, ¿no? Ahora, hablo de los mormones, ahora de los cristianos, pues lo que tengas, sobre todo si eres de Latinoamérica y nada más tienes tu ropa interior toda rota, pues con eso, ¿ah? Y si hay mucho frío, pues doble pantalón, calcetín, lo que caiga. Hermanos, no sé si tienen algo que decir aquí con esta pregunta. No, no tengo ningún comentario. Es verdad que escuchaba eso de los mormones. Me llamó la atención. Pero pues como cristianos, pues dormir normal, o sea, como te gusta, así, cómodo, tranquilo. Dormir acostado, eso es lo más prudente. Aquí dice Braulio tiene el niño de 8 años, dice, ¿por qué hay tanta gente que no quiere escuchar a Dios? A ver, coméntenle, respóndanle. Hola, Braulio. Mira, Braulio, sucede que la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no le resplandezca. El Dios de este siglo es Satanás. Y él puso un velo aquí, no en tus ojos físicos, sino que en los ojos del entendimiento. Entonces, cada vez que tú predicas y le predicas de manera pública o le predicas a un compañero en el trabajo, a uno de tus compañeros en el colegio, esa persona lo más probable es que, como todo el mundo, cuando se le habla de Dios, es como un tema sensible, así lo ven ellos, y que hay que tener cierto respeto, cierta cordura, y te van a oír así. Otros puede que te insulten, y otros puede que al oír lo que Dios dice de ellos, puede que Dios les hable ahí. Entonces, eso nos permite a nosotros, a la luz de la Escritura, entender y no molestarnos o no caer en un estado de pena cuando alguien no quiera escuchar lo que la Escritura dice, porque ellos están controlados por medio de la naturaleza pecaminosa con la que nace todo ser humano, están controlados por Satanás y son esclavos de Satanás, son hijos de Satanás y por lo tanto Satanás los tiene esclavizados y les tiene un velo puesto acá. Salmo 58:3 dice que son como el áspid sordo que cierra su oído, o sea, también están sordos. Y es curioso, ¿no? Que Adán y Eva Eva haya sido seducida por medio del oído, por medio de las palabras de Satanás,
y que después en el Nuevo Testamento se diga que a Dios agradó salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación, y que también diga que la fe viene por el oír, y el oír a Dios. O sea, Satanás o la naturaleza pecaminosa produjo varias cosas, pero que todas se complementan en una sola respuesta. Y dentro de esas varias cosas es que el ser humano nace ciego, nace sordo espiritualmente, nace esclavo de Satanás y nace con una naturaleza pecaminosa, y todo eso está englobado, mi pequeño amigo, en que están separados de Dios. Y la Biblia, cuando habla de separación de Dios, habla de muerte. Y Así muerte en es. la Biblia nosotros la podemos encontrar con dos acepciones, como muerte necrosis, que es la degradación celular del cuerpo, y como muerte thanatos. Y thanatos en griego es separación de Dios o muerte espiritual. Todo lo que tú ves, toda la maldad que tú ves hoy en día, Braulio, es consecuencia de esta separación que el hombre tiene de Dios. Entonces, si están separados de Dios, si no están en la luz, están en otro estado, en tinieblas, donde el que los gobierna ahí es Satanás. Por eso que nadie quiere ir a Dios, que el enemigo desde ese momento, desde el Edén, se constituyó un enemigo de Dios. Un enemigo de Dios en su mente, dice la Escritura. O sea, no entiende, no lo oye, no ve, hasta que sucede un milagro, que Dios mismo venga por medio del Espíritu Santo, corra los velos de tinieblas, alumbre los ojos de su entendimiento y les hable, y sus oídos espirituales sean abiertos. Recién ahí uno puede decir, sí, este hombre oyó, pero oyó no por lo que tú predicaste, no por quien tú eres, sino que por medio de aquella palabra que tú predicaste, Dios le habló a aquella persona. Amén. Sí, así es, como dice José, ¿no? El estar muertos espiritualmente, ¿no? Y vemos que es importante, ¿no? El escuchar la palabra de Dios, y constantemente hay cristianos que piensan que ellos son los que producen el fruto, ¿no? Y vemos que no, que es el Espíritu el que produce el fruto en nosotros. O sea, nosotros somos la tierra, como dice la parábola, ¿no? Del sembrador. Hay otra pregunta que dice, ¿por qué cada vez sacan más iglesias cristianas, pero cada día hay menos creyentes? ¿Qué podremos responder? Muchos abandonarán la fe, dice la Escritura igual. Aquí está la pregunta. ¿Por qué cada vez sacan más iglesias cristianas, pero cada día hay menos creyentes? Pues bueno, número uno, como mencioné hace un ratito, no es que saquen iglesias cristianas, ¿no? Sino que sacan el término iglesia cristiana, pero son clubes sociales. ¿Ok? Ahorita, no sé si han visto, hay un término que utilizan para cuando reciben mascotas en establecimientos, y le dicen pet friendly. Y es como que, es amigable con los perritos, ¿no? Entonces yo no estoy ofendiendo a nuestros hermanos, ¿no? Pero a veces veo que las iglesias son muy pet friendly, ¿no? Muy Light. moda, muy, no sé. Y no me refiero a la alabanza o a la vestimenta, no, me refiero a la esencia en sí misma, el determinar legalismo, religiosidad, el hablar del pecado, del infierno, ¿no? Y hablar de otros temas, y muchos me dicen, no, es que nada más predica salvación y punto. Y les pregunto, ¿cómo evangelizas? Y muchos me dicen, no, es que yo les digo a las personas, evangelizamos como se debe evangelizar. ¿Cómo? Cristo te ama. Le digo, a ver, no, así no se evangeliza. Dice, ¿pero cómo? Si siempre hemos aprendido a decir primero Cristo te ama y contar mi testimonio. Bueno, número uno, el evangelio no se trata de tu testimonio, el evangelio se trata de Cristo, número uno. Sí. Número dos, no puedes andar diciendo a la gente, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. No estoy diciendo que no sea real, pero no convierte. Le tienes que hablar del por qué es pecador, el por qué necesita a Cristo Jesús en su vida. ¿Ok? Y constantemente la gente se da cuenta y dice, wow, estoy estoy arrinconado, necesito al Señor, ¿no? O simplemente te rechazan, pero ya están conscientes de qué significa el Evangelio de Jesucristo. Entonces, por eso es que creo yo que actualmente hay más iglesias, aparentemente, pero son clubes sociales pet friendly, y cada vez hay menos cristianos. ¿Por qué? Porque están durmiendo y el amor de muchos se enfriará. La apostasía ha entrado
cañón a la congregación. Jorge Bastidas, el mejor amigo de José, dice, si Dios es quien nos lleva hacia Él, ¿de qué sirve el arrepentirme? Esa pregunta es para ti, José. Bueno, en realidad no es Dios quien va a producir en mí, una forma de hombre títere. Dios no nos llama al Evangelio para ser títeres. El ser humano, cuando está muerto, separado de Dios, en un momento Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y la palabra trajera ahí en el griego significa arrastrar. Entonces, si lo leemos a la luz de lo que significa esa palabra, diría, nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo arrastra. Entonces ahí cabe una pregunta, ¿por qué Dios tendría que arrastrar al ser humano? ¿Acaso el ser humano no puede ir por sí solo? Pues esa es la respuesta, sí, no puede ir solo. Entonces Dios tiene que tomarte, arrastrarte de tu estado de tinieblas y traerte al reino de la luz. Y en el reino de la luz Él te hace libre. Y en la libertad bíblica que tú tienes, o sea, Él te muestra, veamos ese lapso de pasar de tinieblas a luz. El ser humano, al momento de oír el Evangelio y es convencido de pecado por medio del Espíritu Santo, ese ser humano ve su condición delante de Dios. Y en ese momento, Dios le proporciona la fe para que esa persona pueda creer en el sacrificio sustituto de Cristo en la cruz del Calvario. Porque este hombre ha entendido de que es un pecador, de que está muerto, está separado de Dios y que va de camino a las llamas eternas. Entonces, él necesita un Salvador. Él necesita que alguien haya pagado las altas demandas de justicia de Dios en lugar de ese hombre pecador. Y el único que logró suplir o satisfacer las altas demandas de justicia de Dios fue Cristo. Entonces este ser humano, por medio de la fe, cree en ese sacrificio vicario de Cristo y es regenerado en ese momento. O sea, no es que primero Dios te convence, te da fe y después te regenera. Eso sucede en el mismo momento. Sucede la regeneración, la palingenesia, que es una vida nueva que no tiene nada que ver con la anterior. Entonces, no es que te conviertas, porque esa pregunta tiene un tinte más de decir, chuta, somos llevados de aquí para allá. No. Él te rescata de la esclavitud, pero cuando te trae la luz te hace libre. Y la libertad bíblica no es el concepto del libre albedrío, que es uno de los temas que nosotros debatimos mucho en el grupo de cristianos radicales. El libre albedrío es un concepto filosófico, creado por filósofos. Y la libertad bíblica es la capacidad que Dios le da al hombre de creer, de servirle a Dios, de adorar a Dios, pero también de oponerse a Dios. Por ejemplo, Dios dice no matarás, no mentirás, llevémoslo a un pecado simple, no mentirás. ¿Alguno de nosotros que ha mentido alguna vez? Sí, yo lo he hecho. Entonces, ¿qué hay de manifiesto en uno? Una oposición a Dios, a lo que Dios dice. O sea, en nuestra libertad nosotros nos oponemos a Dios cuando pecamos, cuando sabemos que el Señor nos habló y tenemos que movernos en tal dirección, pero nosotros tomamos la otra dirección. Entonces, la libertad bíblica consiste en eso. No pasamos a un estado de títere. ¿Qué haciendo? Muy bien. Conectado. Aquí está mi hija. Hola, hola. ¿En YouTube? Bueno, eso. No sé si Daniel tiene que decir algo. ¿Dónde está la crema? No apoyamos, obviamente, el comentario que acabas de comentar. No es que Dios nos tenga como títeres, sino realmente, pues, igual, el Espíritu de Dios nos mueve los corazones que tenemos en nosotros, pero no es que nos tenga como títeres, sino que, como bien dices, tenemos la libertad de poder leer su palabra y regenerarnos a través de su palabra, ¿no? Sí, es pecado congregarme en línea. Si se congrega en M aquí en línea, no es pecado. En otros sí. No es cierto, chiste.
Bien, las herramientas ahorita de M aquí en línea sirven muchísimo para las personas que no tienen un acceso, comunidades rurales, enfermedades, dificultad para moverse, etcétera, ¿no? Y lamentablemente hay hermanos que me han dicho, pastor, tengo 5 congregaciones a mi alrededor, pero las 5 son que me piden de prosperidad, son de que todos se revuelcan en el piso, son de no tengo un lugar, ¿no? Y no quiero ir porque a pesar de que quiero retener lo bueno y desechar lo malo, pues para eso voy a la católica y retengo lo bueno y desecho lo malo. Entonces, digamos que para esas herramientas sí. Yurevis, Pastor Yurevis, Concepción Calzadilla. El Pastor Yurevis, Dios le bendiga siempre desde Cuba. M aquí, ahí M aquí, Cuba. Bendiciones, Pastor Yurevis, un saludo enorme, ¿verdad? Espero que ya haya podido ver el video, que ya sale ahí usted en el video también diciendo M aquí, y es una bendición que está puede conectar aquí. Vemos aquí, amén, gloria a Dios, poderosa transmisión, enseñando la palabra del Señor. Bendiciones y saludos desde Formosa, Argentina. Saludos, hermana Mabel Victoria Martínez, ¿verdad? Aquí tenemos a José Miguel. Bendiciones, familia, tarde, seguro. Salúdame a toda esa banda. Muy bien. Y aquí vemos otra pregunta, Jorge. ¿Por qué somos objetos de su ira si el único que puede satisfacer su demanda es Cristo? Y tenemos otra pregunta más por acá. Dice, hermanos, Satanás saca ventaja al no hablar de él en lo que tiene que ver con su siniestro plan. No es que se le dé importancia, sino que este ser es astuto. Y luego dice, gusto en saludarles, bendiciones. Muy bien, vamos a primero responder esta. ¿Por qué somos objetos de su ira si el único que puede satisfacer su demanda es Cristo? Ok. Bueno, creo que la pregunta sería como que si Jesús pagó el precio por nuestro pecado, ¿por qué todavía sufrimos como que las consecuencias de nuestro pecado? Podría ser la traducción, ¿no? A esta pregunta. Y pues bueno, número uno, tenemos que entender que el Señor, dice la palabra de Dios que lo que uno siembra, pues eso cosecha, ¿ok? A pesar de que ya no estamos bajo la condenación del pecado, pero en nuestro cuerpo sí está todavía, de cierta manera, sujeto a esta consecuencia. Por tal motivo, eso produce en nosotros esta contradicción, vale la redundancia, cuando el apóstol Pablo dice, o sea, hay algo dentro de mí que quiere hacer lo correcto delante de Dios, pero también hay algo dentro de mí que quiere hacer lo contrario de Dios, ¿no? Y es lo que justamente explicaba José hace unos minutos. Y algo que siempre decimos es, lo bueno de nosotros es de Cristo. Y lo malo de nosotros es de nosotros. De nuestro apellido, de nuestra nacionalidad, de lo que quieras, pero es de nosotros, ¿no? Dice, hermanos, Satanás saca ventaja al no hablar de él en lo que tiene que ver con su siniestro plan. No es que se le dé importancia, sino que este ser es astuto. Creo que se refiere justamente a las artimañas, ¿no?, del enemigo. Si bien sí hay que conocer, digamos que a nuestro enemigo, no podemos caer en la cuestión de, como siempre menciono, ¿no? Hay cristianos que se saben más el nombre de demonios que los atributos de Dios, ¿no? Entonces, no podemos caer en esa exageración, en esa, sí, abusar de esa parte, ¿no? Sobre todo porque la Biblia especifica ciertas cosas, pero de otras, como según de Pedro 2 y Judas, menciona y dice, hay cosas que no saben, ¿no? Y las que por naturaleza conocen las corrompen y se comportan como si conocieran el mundo y se atreven a hacer ciertas cosas que no son bíblicas, ¿no? Entonces debemos de conocer eso sin caer en el abuso de todo eso. Gusto en saludarles, bendiciones. ¿Qué pasa cuando peco? ¿Dios se aparta de mí o yo de Dios? A ver, muchachos, ¿qué respondería? Daniel. Nosotros nos apartamos de Dios, no Dios de nosotros. Okay. Pues ya sea por vergüenza, por por un tipo de remordimiento, nosotros tendemos, como comentaba hace rato José, por vergüenza nos alejamos, dejamos de congregarnos realmente, pero Dios siempre está ahí para volver a restaurarnos nuevamente, ¿no?
Pues muy Sí, bien. amén. Lo más triste es que nosotros llevamos a Cristo a hacerlo partícipe de nuestro pecado. O sea, si realmente somos hijos, vamos a estar amalgamados a Cristo eh, por toda nuestro pasar por la tierra, hasta que el Señor venga. Y cuando nosotros pecamos, nosotros llevamos a Cristo a participar de nuestro pecado. Y eso es lo más terrible, lo más triste. Dios no se aleja de nosotros cuando nosotros pecamos. Al contrario, está ahí, está presente. Lo estamos haciendo partícipe de nuestro pecado, está mirando nuestro pecado. Está siendo partícipe al 100% y viendo lo que tú estás haciendo, y que obviamente eso lo ofende a él. Lo dañamos, entristecemos su corazón. Acá en Chile hay ciertas personas que dicen que Dios, el Espíritu Santo, se va de ti y cuando tú te arrepientes, vuelve a ti. Y eso ha mandado a mucha gente al infierno, en el sentido de que la persona, cuando ve que peca, primero no es restaurada por sus hermanos, y segundo dicen, bueno, ya pisé el palito y me queda esperarme sentado hasta morirme y ya sé lo que me espera. O sea, no hay asidero bíblico ahí en lo que estas personas enseñan con respecto a eso. Pero si supieran que Dios mismo está ahí, está viendo cuando tú estás pecando, yo creo que el arrepentimiento tiene aún mucho más dolor cuando sabemos que el Señor es partícipe de nuestro pecado. Duele más. Así es, totalmente correcto y cierto. Sira Muñoz Honwa. Pregunta fuera de contexto. ¿Hacen vigilias de oración en línea? Por mientras no. Maggie, ¿qué piensan de el nombre de Dios? Si el Evangelio dice que es un nombre por sobre todo nombre, hay incluso separaciones de iglesias debido al nombre de Jesús, Yahweh, Yeshua. Soy la mamá. Ya no es Braulio, ahora es la mamá. Pues bueno, es un tema controversial, ¿no? Porque, por ejemplo, platicaba hace unos días, no sé si lo compartí en el grupo de cristianos radicales, pero lo platiqué en las congregaciones, tanto en la mañana como en la tarde, como en la noche, y les decía, hay una secta. Esta secta creen que Jehová es Satanás, que es un ángel que se infiltró y que está tremendo, está horrible lo que dicen, y utilizan la Biblia y te dicen los textos en el original, y son teólogos y son pentecostales y un montón de cosas bien que me dan hasta ñañaras, no sé. Y es triste, ¿no? Y algo que respondo normalmente es que, o sea, sí es verdad, o sea, Jehová no es un nombre. De hecho, no es pronunciable, ¿ok? Y como no es pronunciable, pues muchos, inclusive de los israelitas, le hablan por sus atributos, por lo que él hace, por lo que él ha hecho, ¿no? No, pues Dios es mi proveedor, Dios es eso, Dios es lo otro. Entonces, de esa manera ellos se comunican, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos algo. El cristiano recibe el Espíritu Santo y en Romanos 8:26 dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿ok? Entonces, es el Espíritu que se conecta. Dado caso, entonces, ¿cómo le haría un mudo? Un mudo o un sordomudo que nunca ha escuchado el cómo se pronuncia el nombre de Dios y no dice el nombre de Dios. ¿Cómo se conecta, ¿ok? Ante Dios, ¿ok? Entonces, sin duda alguna, podemos darnos cuenta que el nombre en sí no es que no sea importante, sino que hay muchas variaciones, y decirle Jesucristo o decirle Yeshua o en su original Yehoshua no afecta en sí. Esa es mi postura, ¿no? En cuanto a esto. Hamping, Wabbing. Ok. José Miranda, bendiciones a Chile en la distancia. ¿Qué hubo la hacer? José Miguel me preguntó, voy a exponerlo aquí en redes sociales.
hace unos días me preguntó, oye, ¿sabes cómo saludan los cubanos? Yo le dije, fíjate que aquí en Mérida, Yucatán, hay muchos cubanos. Entonces, tenía yo varios amigos cubanos y yo escucho cómo se saludan entre ellos. Y le digo, sí, yo he escuchado a unos amigos, ¿no? Y dice, ¿y cómo? Me dice, para que cuando vengas, ¿cómo los vas a saludar? Y yo les dije, pues bueno, yo he escuchado que ellos, entre ellos se dicen, ¿qué hubo la acere? Entonces yo creo que es como un saludo, ¿no? O sea, yo voy a llegar allá y voy a decir, ¿qué hubo la acere? Y se empieza a reír y dice, no, no digas eso lo dicen los que no son cristianos, dice. Y yo, no, hombre, ok. Dice, no, pero sí, dilo para que se rían, dice. Y ya luego les dicen normal, gracias y paz, o Dios les bendiga, o algo así. Y yo, bueno, no sabía, era como un qué onda. Y hay una frase que aquí dicen en México que es una grosería. Jorge Bastidas, Yehoshua no significa Josué, Dios es mi salvación. Sí, de hecho, varios teólogos no cristianos te dicen el por qué es idolatría y que Yeshua en realidad es la sombra de Josué y que Josué no sé qué cosa, y de ahí sacan también la creencia de Jehová Satanás y cosas parecidas. Alida Cárdenas, Dios les bendiga, saludos desde Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Tengo una pregunta. Adelante, eche la pregunta. Le leemos. Hermanos, mi hija mayor de edad aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Debe de bautizarse? La otra pregunta es, ¿por qué caen para atrás algunas personas en iglesias? ¿Es bíblico? Bueno, lo primero, ¿es necesario bautizarse, sí o no? Bueno, muy bien, imagínate que acabas de aceptar a Cristo y de repente estás en un parque, lo que sea, y cruzas a la calle feliz de la vida, contento, y le vas a contar a tu familia que aceptaste a Cristo y vas a asistir a la congregación, y de repente en que cruzas la calle te atropellan. Ya te arrepentiste de tus pecados, realmente entendiste el evangelio, a pesar de que es una regeneración que no es así, sino que es un paulatina, de cierta manera, pero estás convencido de tus pecados y te has arrepentido y has aceptado a Cristo. ¿Okay? ¿Qué pasa si no te bautizas? ¿A dónde irías? ¿Okay? No quedas en un limbo, no quedas en un purgatorio, como enseñan los católicos. Creo firmemente en que entras al reino de los cielos. Pero algo que siempre digo es esto: una persona que realmente es cristiano o cristiana siempre va a tener el deseo de bautizarse. Nunca he visto a un cristiano verdadero que diga, soy cristiano, pero todavía estoy pensando, sí. Esta persona no ha entendido el por qué por qué es la intención de bautizarse, ¿no? Entonces, un cristiano verdadero siempre va a anhelar y desear bautizarse. Ok. Creo que, es que está como que escribiendo emojis, pero creo que se le combina y no, tal vez el programa no lo lee, no lo logra ver. Ok, estamos pendientes de la pregunta de la hermana Alida Cárdenas de Atlanta, Georgia. Allá en Atlanta, donde se creó el género de hip hop en trap, creo que es Trap Atlanta. A ver, ¿qué más por aquí? Hoy andan conectados poquitos, 22. ¿Hoy qué es? Hoy es viernes. Sí. Tal vez por el fin de semana andan viendo Netflix. ¿Cambian la hora en sus países hoy o no? ¿O en algún momento del año? Lo que pasa es que es algo bien extraño. Quintana Roo está dividido en 4 horarios. México está dividido en 4 horarios. Entonces, en Quintana Roo, por ejemplo, que está aquí al ladito, en el estado de al lado, es 1 hora más. ¿Okay? Aquí es un horario, en Ciudad de México es el mismo horario que el de acá, pero en el norte es otro horario y en el sureste es otro horario. Entonces son 4 horarios diferentes los que hay aquí en México. Entonces, por eso normalmente cuando decimos hora México, en vez de decir hora México, ponemos hora Ciudad de México. Claro. O hora México Centro, ¿no? Porque es como que la capital. Dice, hermanos, estamos los que tenemos que estar. Amén, así es. Así es. Si una persona se casó por lo civil bajo juramento en la Santa Biblia, pero por razón de te separaste, puedes casarte nuevamente, pero te puedes bautizar.
A ver, otra vez. Si una persona se casó por lo civil bajo juramento en la Santa Biblia, bueno, no hay que jurar por nada, ¿ok? Ni por el cielo, ni por la tierra, ni nuestros cabellos, porque son contados por Dios. No hay que jurar por nada primeramente, ¿ok? Dice el juramento de la Santa Biblia, pero por esa razón te separaste, pero por X, perdón, por X razón, ok, pero por X razón te separaste. Bueno, en realidad no es una X razón, hay que ver el por qué te separaste. No es que sea X, hay que ver el motivo por el cual te separaste. Es muy importante, ¿ok? No es que no sea importante, por el contrario, para poder responder bien tendríamos que saber la razón por la cual hubo la separación. Entiendo que separación significa que todavía no están divorciados, ¿ok? Entonces tendríamos que analizar el contexto de la situación. Puedes volver a casarte nuevamente, pero te puedes bautizar. Si enviudó la persona, se puede volver a casar, ¿okay? Si es una persona viuda o viudo, se puede volver a casar. Si son cristianos los dos y definitivamente no se separaron y no hay un divorcio, pues lo más prudente es que si son cristianos de verdad, hay una restauración. ¿Ok? Pero no puede ser una X razón. O sea, tendremos que saber la razón para poder responder con exactitud, porque hay diferentes motivos por los cuales una persona se separa, ¿no? Bendiciones, Pastor Andrés, el hermano Andrés Arteaga, saludos, hermano Andrés. A veces cuando estoy haciendo oración tengo miedo y no quiero continuar. ¿Eso es normal? Muy buena pregunta y quiero responder lo siguiente. Cuando el cristiano se entrega a Cristo o cuando ha perdido cierta comunión y otra vez empieza a tener la comunión, es muy importante entender que el enemigo tira dardos, tira flechas y nuestra carne también brota. Entonces, inmediatamente vienen pensamientos. Constantemente le digo a hermanos cuando están reconciliándose con Cristo, les digo, hermanos, van a recibir pensamientos sexuales, ¿ok? Pensamientos de demonios, pensamientos de asesinatos, pensamientos impuros, lascivia, lujuriosos, pensamientos de todo, hasta insultos, ¿ok? Pero esto es debido a los ataques constantes del enemigo y también a que nuestra carne se retuerce, ¿ok? Y se quiere rebelar y todo eso. Entonces, es de cierta manera, no es que sea bueno, sino que es normal o sucede constantemente que cuando el cristiano se empieza a santificar, es como el vaso de agua, ¿ok? Si está sucio y yo le empiezo a echar agua purificada y está llenándose, en algún momento la basura que estaba abajo se va a expulsar y se va a purificar. Es necesario que el cristiano constantemente siga orando, siga leyendo a pesar de sus ataques. Ahora, el sentirte con miedo cuando estás orando, esto lo vi en 2 ocasiones, ¿ok? Y lo vi con 2 ocasiones donde vivían en casas en donde se practicaba rituales satánicos, brujería, donde los padres habían realizado brujería o donde inclusive la persona anteriormente había de cierta manera consultado con brujos o jugado juegos satánicos, etcétera. Y no es que sea una maldición en sí generacional o algo parecido, no. Lo que trato de decir es que de cierta manera el enemigo, como es el acusador por excelencia, constantemente utiliza todo eso, ¿no? Y quiere reclamar como si fueran terrenos o territorios o cosas parecidas. Entonces, a veces produce todo ese tipo de cosas, pero en sí no debe producir un miedo el orar, ¿ok? O sea, en sí la oración no produce miedo, sino que muchas veces cuando empezamos a orar somos atacados de manera inmediata. Entonces, lo que yo les recomiendo es, cuando usted ore con los ojos abiertos, ore caminando inclusive, escuche una alabanza, ore cuando usted lea la palabra de Dios, léalo en voz alta para que no se distraiga, para que su mente no sea atacada. Eso es lo que yo puedo recomendar en cuanto a esto, ¿no? Y número 2, si usted se congrega, pida que los líderes de su iglesia oren junto con usted, que oren por esa situación y no pierda comunión con el Espíritu Santo. Analice también su corazón, su vida y eso es importante también, ¿ok? Alida, si te separaste por abuso doméstico. Bueno, este es un tema muy controversial. La palabra de Dios dice que el Señor nos llamó a paz, ¿ok? Y no nos llamó a estar sujetos a esclavitud, no nos llamó a no tener paz. Y cuando utiliza todo esto, utiliza el término también en griego que es látigos, ¿ok? Entonces, justamente Dios no prueba la violencia matrimonial, ¿verdad?
no la aprueba en absoluto. Lo que yo siempre recomiendo es, si te están golpeando, lo prudente es, número 1, llama a la policía. Número 2, salte con tus hijos a un lugar donde te sientas segura, o seguro en su caso, en ciertos casos. Entonces, es importante entender esto, ¿no? Dios nunca nos llama a nosotros tener que soportar ciertos golpes como esposos, como esposas. Sí hay que orar y obviamente la reconciliación depende de dos personas, sobre todo que Dios esté en medio de esas dos personas. Pero si la persona no se arrepiente y es un golpeador, es un peligro tanto para los hijos como para la mujer, y lo más prudente sí sería separarse, inclusive esperar en el Señor, y si no hay una restauración, pues ahora sí se puede proceder al divorcio. Y obviamente también hay que entender que 1 Corintios capítulo 7 menciona que si el incrédulo, que obviamente si la persona que golpeó es un incrédulo, no es cristiano, y usted es la cristiana, se quiere ir de la casa, dice 1 Corintios 7, no lo retengas, déjalo que se vaya, ¿ok? Entonces, si él se quiere ir, pues que se vaya, ¿ok? Sobre todo si es pues incrédulo. Y si es cristiano, entonces habremos que analizar el por qué se está comportando así, tal vez no está regenerado, ¿ok? Y aquí dice, ¿pueden explicar, por favor? Bueno, ahorita que vayamos a la explicación, no sé si alguien quiere comentar algo en cuanto a esto de la oración, que siente miedo la hermana cuando ora. ¿Quién está hablando ahí, la mamá o el hijo? Es la mamá, pienso La yo. mamá. Sí. Ella es cristiana. Sí. Sí, bueno, como decía Andrés, nosotros constantemente somos víctimas o sea, no víctimas, somos blancos de dardos de fuego del enemigo. Y ya sea si estás orando o si estás haciendo tu vida normal, nosotros tenemos que entender algo. Satanás a nosotros nos odia y va a usar todo lo que él tiene para ponerte en contra de Dios, para seducirte, mentirte, engañarte y que tú te opongas a Dios. Satanás no anda trayendo mal a la gente inconversa, porque él ya los tiene, ellos están separados. Satanás tiene la lucha con nosotros, no tenemos que olvidar eso. Y siempre va a poner cosas en nuestra mente, va a atacar a nuestros pensamientos, nos va a decir cosas, nos va a poner en situaciones con personas inconversas, ya sea en el trabajo, con tus vecinos, con tus familiares que no son cristianos. Y soy la mamá, dice. Entonces, sobre todo en la oración, en ese momento en que tú como un hombre o una mujer incompleta aún, con fallas, con tachaduras, tercos que somos a veces, Satanás va a poner ciertas cosas en nuestra mente para que tu oración, bueno, él no está impidiendo que tú hables con Dios, él lo que está tratando de hacer es que tú dudes de que estás hablando con Dios. Así es. Aquí vemos, si te parece, bueno, sí, por abuso doméstico, gracias. Sí, hermana, entonces en ese caso, pues el abusador, por lo que soy, voy a decir esto, ¿no? Por lo que estoy discerniendo, o sea, el discernimiento lo que me está diciendo es que prácticamente eso ya pasó hace algunos años, ¿ok? Lo que estoy tratando de entender, de discernir, es que eso ya pasó algunos años. Imagino que usted ya está en una relación nueva o aparte, o tal vez ya se volvió a casar. No pasa nada en el aspecto de que obviamente esta persona probablemente nunca se arrepintió, probablemente sigue violento. Pues son lamentables esos casos, realmente son lamentables, ¿verdad? Sobre todo cuando a veces son matrimonios que aparentemente son cristianos, ¿no? Por aquí dice, ¿pueden explicar por favor Mateo 19, 5 y 6? Mateo 19, 5 y 6. Por eso dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya no son más dos, más una sola carne, porque Dios, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Bueno, eso también lo vemos en Génesis, capítulo 5, verso 2, ¿verdad? En Génesis capítulo 5, verso 2, vamos a leer qué dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. El nombre de ellos, ¿de quiénes? De Adán y Eva, ¿ok? Entonces, para Dios eran una sola carne.
Y a esto hace referencia Mateo 19, 5 y 6. Buenas noches, Pastor Andrés Palafox. Bendiciones. Hermano Héctor, bendiciones. Me siento contento porque ya comienzo a despertar con ustedes. Me salí de mi antiguo trabajo porque mi jefe empezó a hacer santería dentro de la tienda. Órale, santería es brujería. Qué tremendo. Qué tremendo. Sí, o sea, la brujería y todo esto es algo real. Sin embargo, un cristiano que está en comunión con el Espíritu Santo está protegido, ¿ok? Está protegido por recibir ataques y todo, pero el alma le pertenece al Señor. Dice la palabra de Dios, no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, ¿verdad? Tengan el miedo a quien puede decidir por el alma de ustedes. Sebas, Santa Fe, buenas noches, pastores, desde Santa Fe, Argentina, le mandamos saludos. Pregunta, si uno cae en el mismo pecado una y otra vez y se arrepiente, pero vuelve otra vez, ¿Dios sigue perdonando el mismo pecado? Bueno, quiero decir que primero tendríamos que analizar, ¿realmente es arrepentimiento? Porque arrepentimiento es cambio de camino, o sea, es cambio de lugar, o sea, cambio elijo otro camino, me cambio de postura, 360 grados, por decirlo así. Mientras que el remordimiento, que es diferente al arrepentimiento, es solamente que me siento mal porque sé que es incorrecto, pero sigo esclavizado al mismo pecado, ¿ok? Entonces, tendríamos que analizar esa parte. Pero si vuelvo a caer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, es sinónimo de tibieza, es sinónimo de estancamiento, ¿ok? Y hay que tomar una decisión radical, y eso solamente lo hace el Espíritu Santo en nosotros, pero nosotros debemos de golpear nuestra carne para que dejar de que el Espíritu Santo trabaje, porque a veces nosotros somos los que somos usados como obstáculo por nosotros mismos, para el Espíritu Santo. O sea, nosotros mismos nos ponemos como obstáculos para que el Espíritu Santo no haga la obra que tiene que hacer, ¿no? Entonces, no hay que ser obstáculos, ¿verdad? Hay que dejar que el Espíritu Santo haga su obra, y hay que ser sinceros y decir, no, la verdad es que sí he abrazado este pecado, y lo he abrazado y me he aferrado a él, y después digo que yo soy esclavo del pecado como si no fuera una decisión, ¿ok? Y yo siempre digo, el adulterio, por ejemplo, la fornicación, no es una cuestión de que sucede sin querer. No es como que vas pasando y te tropieces con una piedra y caigas sobre tu vecina y le embaraces sin querer queriendo. No sucede eso, ¿verdad? O sea, te pones a analizar y a pensar, ¿qué pasaría si la vecina me hiciera caso? ¿Qué pasaría si mi secretaria me volteara a ver? ¿Qué pasaría si tuviera relaciones con ella? ¿Qué tanto le haría? Y no quiero caer en la vulgaridad, ni quiero que sus mentes empiecen a pensar de más. Lo que trato de decir es que esto es real, sucede de esta manera. El pecado se piensa, se analiza, ¿ok? Sí. Y es tan sutil, y es como la mantequilla y el cuchillo que está sentado en la mantequilla, ¿no? Nos damos cuenta que se va derritiendo la mantequilla, y cuando nos damos cuenta, la mantequilla está partida en dos por el cuchillo filoso. Entonces debemos de analizar si realmente es arrepentimiento o simplemente es un remordimiento de conciencia que no es arrepentimiento, y por eso hay un supuesto, un efecto placebo de que aparentemente se arrepintió la persona, pero no. Entonces hay que ser un cristiano, como dice el grupo de WhatsApp, un cristiano radical, ¿verdad? Y decir, Señor Jesucristo, actúa en mí, Padre, y hoy reconozco que no he sido sincero contigo, hoy reconozco que me he aferrado a mi pecado, abrazado mi pecado y no he estado siendo sincero. Y cuando alguien te lo dice, te molesta en ocasiones porque sabes que es verdad, ¿ok? Entonces es necesario que la persona pueda analizar. Entonces eso es lo que le puedes responder a la persona, Sebas, dado caso, ¿no? Órale, a ver, dice, Pastor, ¿por qué será que estas personas que son unicitarios insisten tanto en que Jesús es el mismo Padre cuando en la Biblia se habla por todas partes que está el Padre y está el Hijo, y el Hijo siempre se estaba reportando al Padre en oración? Todavía en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 se habla, y es muy claro, en donde se dice del que está sentado en el trono entrega el libro al león de la tribu de Judá, o sea, Jesús, que es el único que tiene derecho de abrir el libro. Y aún así siguen y ya no siguen. A ver, José, ¿puedes responder el de los unicitarios? Sí. ¿Por qué insisten los unicitarios? Uh-huh. Bueno, de partida, todo aquel que niegue que Jesucristo ha venido en carne es anatema. No es un cristiano que ha conocido al Dios bíblico. De hecho, de partida podríamos decir de que ellos no son cristianos por negar a Cristo mismo. Ellos se basan mucho en un texto, y a mí me ha tocado conversar con algunos de ellos en el texto que dice de que
Jehová nuestro Dios es un solo Dios. Pero ahí la palabra uno en el hebreo significa un uno plural. Es lo mismo, no es lo mismo decir uno como que yo tengo una moneda y decir uno, pero que tengo un bolsito con muchas monedas. Entonces, cuando ellos, incluso con ese puro texto, una persona que entiende lo que significa ese uno plural, les corta la cabeza de inmediato. Porque ellos siempre se van a defender con ese texto. Pero aquí dice que Jehová es un solo Dios. Nuestro Dios es uno solo. Pero la palabra uno ahí en el hebreo habla de un uno plural, como de una unidad, es como un racimo de uva, como para explicarlo mejor. Entonces no es un uno singular, es un uno plural. Y se basan en eso por ese texto que dice eso, y ellos no lo entienden como un uno singular. También se basan en que el nombre de Dios siempre ha sido Jehová y que solamente a Jehová tu Dios servirás, adorarás, etcétera. Y por lo que conversábamos delante, esto de los nombres, hay algunos que dicen, no, es que Dios se llama Jehová, no, es que Jesús no se llama Jesús, se llama Yeshua. O sea, los latinos, no le encuentro el sentido de que lo llamen Yeshua, aunque no tiene nada de malo si tú le dices Yeshua. Pero tú conversas con ellos y lo único que sale de su boca es Yeshua, Yeshua por todas partes. ¿Dónde paras? No eres judío, no hablas una lengua griega o hebrea como para poder hablar, usar ese nombre, ¿cierto? Esa fonética para referirte a Jesús. Pero los unicitarios tienen su mente cauterizada con esa doctrina. Tú conversas con ellos y pareciera que fuesen cristianos, que fuesen tus hermanos. Pero tenemos que saber discernir principios bíblicos que te dejan en claro quién es un hijo de Dios y quién no. Y ellos al negar a Cristo como una deidad 100% hombre y 100% Dios, ellos ya caen en una herejía tremenda. Niegan que Cristo ha venido en carne. Y si ellos niegan que Cristo ha venido en carne o de que Jesucristo es Dios, no van a entender el resto de las enseñanzas y doctrinas que se desprenden de la vida de Cristo. De hecho, Cristo mismo dijo de sí que toda la escritura hablaba de él. Toda. Y ellos dicen, no, es que Jehová ahora se presentó como Jesús, en el Antiguo Testamento se presentó como Jehová, y hoy día se manifiesta como el Espíritu Santo. De hecho, hasta la palabra el Espíritu Santo, cuando dice que Él enviará a el Espíritu Santo, esa palabra él es un calificativo masculino que en el griego solamente se usa para personas. Ellos dicen, no, es que una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová. Pero si fuese fuerza activa, no utilizarían ese calificativo masculino para referirse a el Espíritu Santo. Entonces, hay material de sobra para poder debatir eso. Así es totalmente correcto, ¿no? En teología hay un dibujo que es como un triángulo, no que el triángulo sea, ¿no? Sino es un ejemplo nada más. El triángulo tiene 3 lados, pero es un solo triángulo, ¿no? Entonces, lo explican de esa manera, como que Dios es uno solo, pero tiene Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero no son 3, etcétera, etcétera. Dice aquí, hermana Lida Cárdenas, gracias, me invita a la boda, ¿eh? Hermano Sebas, ¿qué me aconseja decir a esa persona para que deje de tropezar con esa piedra para decirle de alguna manera? Gracias. Bueno, es lo que ya respondimos. Soy la mamá, ya lo leímos igual. Hermanos, ¿es bíblico caer para atrás cuando se imponen manos? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Número uno, pues muchas veces los empujan, ¿no? Ahí dice cuando y los tiran para atrás, ¿no? Y pues lamentablemente piensan que eso es el Espíritu Santo, ¿no? Piensan, es que es el Espíritu Santo. Yo sí he visto cuando gente cae, pero les voy a decir cómo cae. Cuando sí he visto que el Espíritu los quebranta, no caen para atrás, caen de rodillas, postrados. Ahí y se derraman y no pueden tan llore, pero es que se caen para atrás y quedan todos así. O sea, no es solamente es pura moda, puras cosas bien chuecas. Sí,
si tienes derecho a divorciarte por violencia de cualquier tipo, yo viví traumada porque lo hice estando embarazada. Sí, o sea, les digo, no permitan la violencia, o sea, si tienen un bebé en su vientre, no. Dice, ¿por qué no predican de los tiempos que están por venir? Lo hacemos. Constantemente nos dicen así como que, ¿por qué no predican eso? ¿Por qué no predican lo otro? Tenemos prédica de todo, pero no podemos hablar no podemos abarcar todos en una sola, ¿no? Tenemos que desmenuzar. Como nos dicen, me dicen, ¿por qué predicas salvación? Le digo, oye, pues imagínate diciéndole a Pablo, diciéndole a Pedro, diciéndole a los escritores del Nuevo Testamento, diciéndole, no me digas otra cosa más que predícame salvación. No me enseñes doctrina. No tiene sentido, ¿no? Dice, bendiciones, pastor, hermanos y hermanos. Esta hermana nos ve desde España. Ella se conecta a las 5:30 de la mañana todos los lunes, miércoles y domingos para vernos en vivo. José, ¿cómo ves? Todos los lunes, miércoles y domingos se conecta en España, en Barcelona, España. De hecho, sale nuestro video. A las 5:30 de la mañana se conecta para ver esta transmisión. Es una bendición. ¿Sí me escuchas, José? Sí. Sí, se había ido un poco la señal, pero ahí recuperamos. Qué bien, de España. Sí. Ana Juanita, desde Los Ángeles, California. Dios te bendiga, pastor. Ella está en Los Ángeles. Quisiera que oraran por mi pequeño negocio que abrí hace unos meses porque no ha ido muy bien. ¿De qué es su negocio, hermano Vicente? ¿De qué es su negocio y dónde queda? Dice, ¿me puede aclarar este pasaje bíblico y a qué se refiere el Señor cuando dice que Él mira el corazón? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué significa? Pues yo creo que ahí mismo está la respuesta, ¿no? Dios mira el corazón, nunca la apariencia. Hermano Vicente, compártenos su negocio. Pues bueno, vamos a terminar. Hermano José Joaquín Orozco, Andrés, José y Daniel, gracias por todo. Ya me desconecto acá en Colombia, ya son las 12 a.m. y ya tengo mucho sueño. Dios los bendiga y les siga dando sabiduría para que las personas enseñes al pueblo de Dios. Enseñes. Bueno, hermano José Joaquín Orozco, Dios le bendiga, que descanse. Pues bueno, vamos a terminar con el tema. Quiero leerles algo que dice Primera de Corintios 10:12. Así que el que piense que está firme, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿no? El cristiano siempre tiene que estar alerta, dice la palabra de Dios, que debe estar alerta y velando en todo tiempo, ¿verdad? Porque el enemigo no descansa y a veces el cristiano se confía. Y también quiero leerles lo que dice Hebreos 12:8. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido... Perdónenme. Ya me dio sueño a mí también. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Ok? Entonces dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Ok? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que de ella han sido ejercitados. Debemos nosotros estar contentos de la disciplina del Señor. ¿Ok? Es necesario que nosotros podamos entender que la disciplina del Señor no es nada malo, por el contrario, es algo bueno. La disciplina la vemos siempre como algo malo, como un castigo, ¿no? Y la disciplina no necesariamente viene cuando hay un castigo o una corrección. La disciplina es necesaria, es parte de. ¿Ok? Dice, sí entiendo que la respuesta es que Dios mira el corazón, entonces ¿por qué ahora ciertas congregaciones atacan mucho respecto a la vestidura y están atacando más a la vestidura de la mujer? Bueno, es que siempre hay cierto legalismo, ¿no? Algo que dice la iglesia es que nosotros jamás decimos cómo va la gente vestida.
Y esa obra la hace el Espíritu Santo también. Lo he visto. Hay gente que llega, que es católica, que llega con su rosario, su San Judas Tadeo, y le empezamos a predicar, y el Espíritu Santo, con las mismas prédicas, con la misma enseñanza, con la misma lectura de la palabra, la persona viene y te dice, pastor, yo no me siento cómodo ya con esto. Y ahí llega el momento, mira, la palabra dice esto. Dice, wow, entonces por eso siento esto, sí, es por el Espíritu, sí, wow, y se ponen a llorar y más se sienten firmes y dicen, no, sí, y tiran todas sus imágenes y cosas parecidas. Entonces, la vestimenta ese es un tema parecido, ¿no? Y por último, vemos aquí, hermano Vicente Barragán, es una tortería en Tehuacán creo que es en Puebla, si no me equivoco, Pues vamos a orar por el hermano y también vamos a terminar con una oración de mucha bendición y edificación para el cuerpo de Cristo. Gracias, hermanos, Dios los bendiga y tengan un buen descanso. Saludos desde Argentina. Saludos, hermana Mabel. Saludos, pastor Andrés, de parte de Mario. Pido oración por mi esposa María, que está en el hospital. Bendiciones desde Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Hermana María, claro que sí, vamos a estar orando. Entonces vamos a orar por Vicente Barragán, por su negocio, que vende tortas, y vamos a orar también por la hermana María y por su esposo Mario. La hermana María, esposa del esposo del hermano Mario, está en el hospital. Hermana Maggie, quiero compartir el versículo que aprendí en el versículo de verano, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Bendiciones, bonita noche a todos, Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Maggie. Hermana Lida Cárdenas, de hecho en mi iglesia donde me estoy congregando el pastor, siento que ataca mucho y habla mucho de la vestidura. Ok, yo creo que el pastor lo que debería hacer es, pues, reunirse en privado, ¿no? A veces está mal eso de utilizar el púlpito para andar ventilando lo que quiere decir en privado. Seba Santa Fe, amén, muchas gracias por la enseñanza de hoy, Dios les bendiga, somos Diego y Cintia desde Argentina, Santa Fe, acá son las 2:11 de la mañana. Bendiciones. Ve, José, Daniel, yo me siento muy contento cuando veo que gente se conecta a las 2, 3 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, ¿verdad? Allí en Chile, ¿qué hora es, José? Son las 1:12. Órale. 2 horas de diferencia acá, ¿no? Son Braulio, bendiciones. Saludos, Braulio, Dios te bendiga. Pues vamos a orar y ya para despedirnos, ¿verdad? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hermosa noche que nos has permitido estar reunidos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y tu misericordia son nuevas cada mañana. Gracias porque nos permites estar juntos como hermanos, predicando tu palabra, explicando tu palabra, Señor, pero solamente eso es posible a través de tu Espíritu Santo. Hoy, Señor Jesucristo, te estamos pidiendo, Señor, por la salud de la hermana María, que se encuentra en el hospital, esposa del hermano Mario, Padre, para que tú seas el que sea el médico, Padre, que esté controlando su salud, Padre, y que se haga tu voluntad, sobre su vida. También te pedimos por el hermano Vicente Barragán, que tiene una tortería, un negocio, Padre. Prospérale, Padre Celestial, conforme a tu voluntad, Padre, que él tenga esa gracia tuya, Señor Jesucristo, en todo momento, y que su negocio pueda ser próspero en el nombre de Jesús. También te pedimos, Padre Celestial, por la vida, Señor Jesucristo, de todos nuestros hermanos que estuvieron conectados, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que los bendigas enormemente. Gracias, Padre, porque pones en sus corazones la disposición de conectarse y aprender más de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y tus misericordias son nuevas cada mañana. Y no nos cansamos, nunca nos cansaremos de glorificar tu nombre y de sorprendernos de lo maravilloso que eres, de lo bondadoso que eres, del amor que tienes para con nosotros, tus hijos, Padre. Sé que tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y decimos aquí en el nombre de Jesús, te damos gracias, amén y amén. Amén. Pues aquí dice, soy Braulio, bendiciones, saludos Braulio, buena enseñanza, muchas bendiciones, tengan buenas noches, bendiciones igual, amén. En vigilia, hermanos, 2 y 2:20 en Argentina. Ya están en vigilia y nos están viendo entonces. Órale. Gracias por aclarar si te dudas, varones y siervos, hijos del Dios Altísimo, Jesucristo. Amén, amén, gloria a Dios, es hecho está. Así era yo, porque así aprendí de las predicaciones. Ya no soy así, algún día uno entiende que no todo es como se nos ha enseñado. Saludos. Gracias, hermanos, paz. Pues bueno, despídanse, Daniel, José, gracias por haber estado en la transmisión. Fue un gusto y una bendición el poder tenerles aquí, ¿verdad? Sean invitados cuando ustedes gusten. Estamos todos los lunes, miércoles y
viernes, mismos horarios, ¿verdad? Entonces, José, cuando tú gustes, Daniel, igual cuando tú gustes, con mucho gusto podemos estar aquí conectados. Adelante, Daniel y José, despídense. Nos vemos, bendiciones a todos, que el Señor les bendiga y que guarde sus sueños. Gracias por la invitación, bendiciones, buenas noches a todos. Espero que haya sido de bendición esta transmisión. Amén, así es. Amén, muy bien. Pues bueno, Dios les bendiga a todos. Nos vemos el día lunes. Bendiciones.